Estamos en vivo en Diario de Cultura hasta las 7:30 de la tarde con mucha gente que se va sumando para las entradas que vamos a estar regalando por este fin de semana. Hay varias propuestas y una de ellas tiene que ver con el humor. Recién contábamos que hoy Diario de Cultura se viste por todos lados de humor. Un poco de humor gráfico y un poco de humor en formato stand-up con humor político, humor inteligente, que va a hacer Emanuel Rodríguez el próximo viernes en Elvis. Emanuel Rodríguez es un periodista, es un humorista muy reconocido en Córdoba, la está rompiendo a nivel nacional prácticamente porque las repercusiones van mucho más allá de Córdoba, por suerte, y vamos a tener el privilegio de tenerlo en Río Cuarto este fin de semana. Emanuel, buenas tardes, bienvenido a Diario de Cultura, ¿cómo estás? Hola Paula, muy buenas tardes, muchas gracias por esta comunicación. Es un placer enorme para anticipar un poquito lo que se viene, si bien lo venimos anunciando y estamos sorteando entradas para que participe la gente y se llegue a Elvis para ver el espectáculo que vas a presentar. Se corta un poco la comunicación. Bueno, a ver, vos avisame y si no hacemos telefónica directamente. ¿Me escuchás bien ahora? ¿Me escuchás ahí, Emma? ¿Se corta? Bueno, si no, ¿sabés lo que hacemos? Ahora sí, ahora sí. Bueno, decía... Pero recién se cortaba. Se cortaba un poco. Sí. Bueno, vos avísame, porque si no, cortamos el Skype y hacemos telefónica, ¿eh? La producción se comunica con vos. Y contaba a la gente que el espectáculo que vas a presentar el viernes es un repaso por los principales debates políticos, ¿no? De la actualidad, todo en clave de humor, y en este formato que últimamente está como muy de moda, que es el stand-up. Contanos hace cuánto... ¿Qué haces stand-up, Emanuel? Y hace ya 5 años que hago stand-up, empecé en el 2010, empecé siendo bastante malo, como casi todos los que empiezan a hacer stand-up. No he mejorado mucho, pero me ha ido mucho mejor que en los primeros tiempos. Empecé haciendo un stand-up más clásico y cuando me di cuenta de que había mucha gente, realmente mucha gente haciendo más o menos lo mismo, empecé a buscar una beta que pudiera ser un poco más original y encontré esta posibilidad que da el humor político porque siempre hay material nuevo, siempre están todo el tiempo los diarios y los medios de comunicación ofreciendo un material para trabajar con las herramientas del stand-up y empecé a desarrollar un espectáculo que tenía un poco de interpretación de la realidad nacional, un poco de delirio, de absurdo, por supuesto, pero tratando de buscar una beta original, de hacer un stand-up distinto al que se está haciendo en la Argentina en estos momentos, ¿no? Que tiene muchos cultores, que tiene muy, muy buenos cómicos, muy buenos comediantes, y bueno, yo traté de buscar esta beta, esta grieta, para pegarla un poco también con mis convicciones, por supuesto, pero también porque me parecía que era un modo de hacer algo que otras personas no estaban haciendo. Uh-huh. Y el espectáculo se llama en inglés. ¿Por qué? ¿Por qué el nombre es en inglés? El nombre es en inglés porque es, The Peronist Stand Up for the Peronist People, porque me parecía un buen chiste asumir un espectáculo peronista con las contradicciones que tiene ser peronista en la Argentina, ¿no? Es un partido que prácticamente abarca a casi todo el espectro político del país. Es muy difícil en la Argentina no ser peronista o no relacionarse con el peronismo de algún modo, ¿no? Uh-huh. Y eso incluye muchas contradicciones propias del movimiento, ¿no? De un movimiento que nació de centro izquierda y que se fue, que fue teniendo sus transformaciones, que termina en el 74 de una manera absolutamente trágica y totalmente virado hacia la derecha. Entonces, asumir esas contradicciones de tomar el nombre de un movimiento nacional y popular y ponerle un nombre en inglés, que es inventado, obviamente, porque no hay una traducción al inglés de la palabra peronismo. Claro. ¿No? Entonces, inventé una traducción al inglés del peronismo, de peronista, de la palabra peronista, y me parecía que funcionaba así como paradójico, ¿no? Decir peronista en inglés ya es contradictorio y me parece que deja en claro que la plataforma ideológica desde la que trato de hacer humor, que es el peronismo, también incluye una cierta conciencia de las contradicciones y paradojas que tiene ese movimiento. Exacto. Emanuel, le contaba recién en la presentación que no hay problema, déjala que pase. Le contaba a la gente que vos sos periodista, que hace tiempo que haces periodismo, de hecho trabajaste desde hace 10 años como el cronista volante, estuviste en La Voz del Interior. Digo, a partir de que vas tomando posicionamiento político y uno se va aferrando a determinadas condiciones y convicciones,
¿Te ha costado, bueno, algunas bajas profesionalmente hablando? Y sí, la verdad que se vuelve difícil. Yo celebro que estemos viviendo en un país en el que la discusión política tenga el protagonismo que tiene, ¿no? Me parece que ha recuperado una importancia para el discurso social que me parece vital, ¿eh? Celebro eso. Por otro lado, por supuesto, profesionalmente el ejercicio del periodismo se ha vuelto mucho más complejo y asumir determinadas convicciones conlleva muchos riesgos. Yo trabajé durante 10 años con mucha libertad en La Voz del Interior. Trabajé en una sección que no traía muchos problemas porque era la sección cultural. Me dedicaba a comentar libros, a entrevistar escritores y no tuve mayores inconvenientes hasta hace poco que me despidieron. Bueno, fue un despido velado, fue una situación bastante engorrosa, por cierto, que se resolvió. Ay, justo se cortó. ¿Lo tenemos, Emanuel? Bueno, ahí está. Mientras retomamos la comunicación con Emanuel, quiero contarte que Emanuel, como contaba, estuvo mucho tiempo en la sección cultural de La Voz, hasta que lo despidieron, ya no va a contar exactamente por qué, pero después dirigió la revista de Arte Diccionario, actualmente trabaja como humorista en radio y televisión, en los equipos de creador de Thelma y Nancy, ¿no? De alta repercusión nacional, como es Max de Lupi, está en Radio Nacional, co-conduce ¿Qué pretende usted de mí?, que se emite por Radio Universidad Córdoba y en dúplex para Buenos Aires, por AM 530, Radio Madre, y participa en el programa La Coca Espalfernet, que se emite desde Córdoba para todo el país. Y esto de estar haciendo stand-up político le está dando una amplia repercusión a Manuel Rodríguez, que ya estuvo en Río Cuarto. Hay que decir que Manuel ya estuvo el año pasado en La Mome, Resto Bar. Un saludo para Ham, que fue uno de los organizadores de que se presente Manuel Rodríguez, y el espacio le quedó chico. Entonces, de La Mome, la idea era trasladarse a un lugar mucho más amplio. Es ahí donde entra en juego Elvis, otro tipo de espacio cultural con otro tipo de propuesta, y es ahí en donde este viernes Emanuel va a estar haciendo la presentación de show de stand-up. Ahí vemos la invitación, para lo cual estamos sorteando entradas, La gente ya empieza a participar, se está comunicando en el Facebook y también en 4tv.com, participando por este show que está bueno, es un humor no solamente para peronistas, como lo decía Emanuel, sino riéndonos un poco de todo lo que pasa en política en la Argentina. Avísenme cuando lo tenemos, Emanuel, que retomamos el contacto. ¿Tenemos telefónica? Bárbaro. Avísame cuando estemos, que le damos entrada a Emanuel. Entonces, perfecto. Emma, justo se cortó cuando estábamos hablando de la despedida tuya de La Voz del Interior, y me gustaría que cuentes más o menos por qué fue eso, ¿no? Bueno, en realidad fue una reducción de sueldo, una reducción del 66% del sueldo, que es totalmente inaceptable e ilegal, y nada, una reducción porque obviamente me di por despedido, pregunté si era una represalia, me lo confirmaron, era un castigo por algunas opiniones vertidas, y bueno, es una discusión que va a seguir en el ámbito judicial y que personalmente la verdad que me vino bien porque me permitió concentrarme mucho más en este otro trabajo que tiene mucho más que ver con mis pasiones, ¿no? Con mis convicciones y con lo que me gusta hacer, que es escribir y trabajar en libertad. ¿Cómo fue tu paso del periodismo al humor político, en formato de stand-up puntualmente? ¿Cuándo fue que te decidiste, bueno, no, esto es lo mío? A pesar de que, bueno, seguís haciendo periodismo, claro. Sí, sigo trabajando porque, como te decía, me gusta escribir, a mí soy un apasionado de la libertad. Siempre y cuando pueda trabajar en libertad, creo que me gusta cualquier oficio. El humor político en la relación con el periodismo fue casi catártica, ¿no? Porque por ahí uno tiene unas opiniones que en los medios no las puede expresar del modo en el que sí se puede a través del humor, ¿no? Uh-huh. El humor es una herramienta muy poderosa que abre muchas puertas, que permite modos de expresión un tanto extremos en algunos casos, muy liberadores, por cierto. Entonces se fue dando más por ese lado. También
yo empecé a hacer stand-up como si fuera un hobby y vi que al ser periodista tenía un contacto cotidiano con las noticias que me podía permitir hacer humor con eso, ¿no? Digamos, claro. hacer un usufructo de una actividad que ya tenía de antes, que era la lectura diaria de los diarios. Bueno, usarlos también como material para hacer humor. Y hablando de eso, Emanuel, bueno, me imagino que las composiciones de tus monólogos tienen que ver con esto, justamente con la lectura permanente de la información. Me imagino que esto que pasó hoy con la recuperación del Nieto 114, bueno, ya lo estarás volcando a alguna parte de tu texto que se actualiza permanentemente, me imagino. Sí, absolutamente. Antes de recibir este llamado, que por cierto agradezco mucho, he estado leyendo, bueno, obviamente compartiendo la emoción de muchos argentinos, porque sin duda se trata de una batalla que se está recuperando, ¿no? No imagino peor escenario que te roben a tu hijo, no imagino peor escenario, ni imagino peor escenario que crecer sabiendo que mataron a tus padres, y estos eventos de recuperación vienen a tratar de sanar algunas heridas que parecían puras en el país, así que obviamente emocionado, celebro lo que ha sucedido y sí, la cuestión de la memoria en la Argentina y las políticas de memoria en la Argentina forman parte de mi monólogo, y así que seguramente van a terminar en el show del viernes. Emanuel, ¿te ha pasado, recién hablabas de la cuestión catártica, y ¿te ha pasado en algún show haber despertado la ira de alguien, que te hayan tirado con algo, o al contrario, bueno, la cosa buena y la cosa mala? ¿Alguna anécdota que tengas para compartir? No, porque el show, yo aclaro siempre que la verdad acá no existe, que son todas las interpretaciones de los hechos que pasan, que yo lo que digo es a partir de una plataforma ideológica bastante definida, y que por lo tanto no puede ser confundido con una verdad lo que yo digo, sino es una interpretación y encima jocosa, alegre, con el intento de oponer una pasión alegre a las pasiones tristes que bajan de determinados lugares, ¿no? Y el monólogo recorre algunos sectores muy sensibles de la política reciente de la Argentina, ¿no? Y por ahí hay gente que lo máximo que va a pasar es que me han dicho, no estoy de acuerdo con eso, pero me divertí. Y eso también es una muy buena recepción, porque es un desafío, ¿no? Es un desafío por ahí tirar contenidos ideológicos que pueden resultar muy chocantes, pero aún así provocar una carcajada, para mí es lo mejor que puede pasar. Así que no he tenido mayores inconvenientes que alguno que otro que se levantó de la mesa y se fue, claro. Pero no eventos violentos. Exactamente. Bueno, recién mientras se cortó daba un repaso más o menos de todo lo que estabas haciendo, del cronista volante, de por ejemplo, lo que estás haciendo con ¿Qué pretende usted de mí? O con La Coca es pa'l Fernet. Si tuvieras que describir brevemente cada una de las participaciones, o en cuál disfrutás un poco más, ¿podrías hacerlo? Es difícil. Disfruto mucho este momento de mi trabajo, mucho, porque son todas actividades que tienen que ver con una batalla cultural que estamos llevando adelante en grupo, junto a Max De Lupi, junto a otro equipo de muchos periodistas, Celina López Seco, Fernando Estici, Alberto Berrones, que me parece que estamos como tratando de dar vuelta un paradigma. Los tres programas en los que trabajamos juntos, casi todos, se hacen en Córdoba y se ven o se escuchan en todo el país. ¿Qué pretende usted de mí? Sale por Radio Universidad, pero sale también por Radio Madre en Buenos Aires. Claro. La Coca es pa'l Fernet sale por Radio Nacional en todas las repetidoras de Radio Nacional del país. Nos escuchan de Ushuaia a La Quiaca realmente. Y Más vale tarde empieza esta misma noche a salir no solo por Canal 10 de Córdoba, sino también por el canal del 360. Qué bueno. Al igual que el cinematógrafo, que es un programa en el que yo no participo, pero sí la productora en la que estamos todos trabajando. Pero nosotros lo vemos acá a través de... dando vuelta un paradigma, está buenísimo. Claro, nosotros, por ejemplo, ya los vemos a través de la televisión digital, los estamos viendo, por ejemplo, así que está bueno. Claro. Emanuel, claro. Bueno, el agradecimiento por el contacto y bueno, por supuesto que te estamos esperando el viernes a las 22:30 en Elvis con The Peronist Stand Up for the Peronist People. Emanuel Rodríguez vuelve a Río Cuarto. Muchas gracias por el contacto.
No, muchas gracias, se le agradezco, soy yo de corazón. Espero verlos pronto y un saludo a toda la gente que se acerca al show. Dale, un abrazo. Chao, y saludos a Max también, y a todo el equipo. Bueno. Serán dos, bueno. Ahí vemos entonces, Emanuel, lo vamos a ver un poquito en acción, ¿Qué es esto del stand-up que se está, usando muchísimo últimamente? El stand-up está haciendo fenómeno a nivel mundial, a nivel internacional. Y este estilo es el que hace Emanuel. Lo compartimos un ratito. El hombre que se disfruta en la 580 Radio Universidad y por supuesto en Más Vale Tablet. Muchas gracias, Max. Muchas gracias. Tengo que empezar de una manera diferente hoy porque estaba pensando que a mitad del camino de la vida, en una selva oscura me encontraba porque mi ruta había extraviado. Probablemente usted se pregunte qué le pasó a Emanuel, que empezó a delirar y empezó a recitar los 3 primeros versos de la Divina Comedia. Yo le diré, es lo que te pasa cuando perdés una mañana de lunes en un CPC. ¡No! Si hay televidentes que no vivan en la ciudad de Córdoba, le voy a explicar. Nosotros en esta bella ciudad tenemos unas construcciones de formas geométricas muy extrañas en los que la gente ingresa 1, 2, 3 veces por mes para que le quiten el alma y le expriman las ganas de vivir, ¿no? Se llaman Centros de Participación Comunal o CPC, son instituciones formadas por conos, prismas, esferas, semiesferas y dirigidas por cuadrados. Yo tengo una teoría y es que el CPC es como el equivalente cordobés al primer círculo del infierno de la Divina Comedia de Dante Alighieri, ¿no? Es como una especie de limbo en el que las almas penitentes esperan a que alguien les diga a dónde van a tener que ir después, ¿no? Con una salvedad, por supuesto, si Dante Alighieri hubiera escrito la Divina Comedia en Córdoba, Minos, que es el rey cretense que designa a qué círculo va cada alma penitente, bueno, si Dante hubiera escrito esta obra en Córdoba, Minos estaría de paro y asamblea, ¿no? Claro. Y se armaría esta especie de quilombo en el primer círculo del infierno, que es como el que se armó el lunes en el CPC porque no funcionaba nada, que es una especie de lío que te pone al borde de un colapso nervioso, ¿no? Que es lo que me pasó a mí.